Bien, nos volvemos a conectar, chicos. No hemos tenido control del tiempo, nos hemos emocionado y se ha terminado la primera sesión. Entonces ingresamos a la segunda para dar continuidad a la retroalimentación que estamos realizando con perspectivas del primer examen parcial. Como siempre, pedirles por favor que no olviden registrarse en el chat. ¿Ya? Perfecto. Vamos a trasladar la cámara acá. Bien. Daremos un par de segundos a los compañeros para poder continuar con la explicación. Vamos a recibirlos. Bien. Bien. Entonces es de esa manera, se van conectando los demás compañeros. Es de esa manera que tenemos que concebir a priori, porque el tema de la sucesión legal es un tema independiente que lo vamos a analizar, pero no podemos dejar de mencionar algunos aspectos para poder diferenciar que la sucesión legal es distinta de la sucesión testamentaria, ¿no? Pero que tienen un fin igual, que va a ser la transmisión de derechos, obligaciones, bienes, activos, pasivos de la persona que ha fallecido a favor de quienes le han sobrevivido. Lógicamente con las particularidades, con las características que van a determinar cuándo es una sucesión testamentaria, cuándo es una sucesión legal y cuándo se puede dar el escenario de una sucesión mixta. Ya, desde ya anticipado. Ahora, vamos a recibir, todavía tenemos compañeros en línea. Perfecto. Bien. A ver. Siguen ingresando. Bien. A ver, les daremos un par de segunditos para que puedan también estar presentes en la continuidad de la explicación. Algo que vamos a ir distinguiendo, chicos, les decía cuando avanzamos el tema, ¿no? Es que al momento de hablar del derecho sucesorio, ¿sí? Tenemos que establecer e identificar sobre todo, ¿sí? ¿Cuáles son las aristas o las peculiaridades que se nos van a presentar en una sucesión legal o en una sucesión testamentaria? ¿Cierto? Y para ello tenemos que conocer, por ejemplo, las modalidades que se pueden generar dentro del derecho sucesorio. Y estoy hablando claro, las modalidades que se van a generar dentro del derecho sucesorio.
la sucesión a título universal y la sucesión a título particular. Con seguridad vamos a hablar de la sucesión a título universal cuando hablemos de una sucesión legal en la cual va a ser la ley quien va a regular cuáles van a ser las condiciones en las que van a heredar o van a recibir los bienes los herederos. ¿Ya? Y vamos a hablar de la modalidad de sucesión a título particular cuando el testador, mediante un testamento, ¿sí?, disponga de manera particular o específica de los bienes para determinados herederos. ¿Cierto? Entonces, esas dos modalidades vamos a reconocer cuando hablemos del derecho sucesorio. No les asuste, bueno, el término no es asustar, no les extrañe. No les extrañe si en algún texto de consulta, cualquiera sea este, encuentran en vez del término modalidades como clases de sucesión. Porque pueden encontrar a título universal, a título particular, o pueden encontrar clases de sucesión. Sucesión legal igual a sucesión a título universal o sucesión testamentaria igual a sucesión a título particular. Básicamente estaríamos hablando de lo mismo. Mucho depende de la forma en la que los autores pueden asumir este tema. ¿Ya? ¿Cuáles son las características del derecho sucesorio? Esto es muy, muy importante. Una de las características, para empezar, es la universalidad. Los herederos o el heredero, por el carácter universal, van a recibir el acervo hereditario en su totalidad, salvo que se haya dispuesto algo distinto en un testamento. ¿Estamos? El carácter de universalidad del derecho sucesorio va a establecer, como popularmente se conoce, todos los bienes generados por los papás pasan a los hijos. Esa palabra todos tiene que ver con el carácter de universalidad. ¿Ya? B, indiscriminabilidad. ¿Qué significa? No discriminar. Todos los herederos concurren por igual, ligados al carácter universal, siempre y cuando no se haya dispuesto algo distinto en un testamento, ¿cierto? Pero el principio básico es el carácter de no discriminación. Indivisibilidad. En el proceso de transmisión de los bienes hereditarios pertenecientes al causante, ¿sí?, no se pueden dividir, no se pueden escoger. Un heredero no puede establecer y decir, no, yo únicamente voy a recibir los bienes, las obligaciones no me interesan, a mí solamente entréguenme los bienes. No. O aceptas todo o renuncias a todo. ¿Ya? Tiene un carácter indivisible. O se recibe todo o se repudia todo. Y el carácter de equitatividad, que tiene que ver con el carácter de equilibrio, nos refiere a que todos los herederos o los convocados a la sucesión hereditaria tienen igual derecho de heredar. ¿Ok? Características del derecho sucesorio. Ahora, como todo derecho, tiene fuentes de donde emerge. El derecho sucesorio reconoce dos fuentes esenciales, dos fuentes principales. ¿Sí? Una de estas fuentes es la voluntad. ¿Sí? Por eso es que la sucesión testamentaria
también se denomina sucesión voluntaria. ¿Por qué? Porque el testador en vida asume la decisión voluntaria de hacer su testamento para disponer de sus bienes. Y como es propietario y está vivo, lógicamente ejerce las atribuciones que el derecho de propiedad le otorga. Usar, gozar y... ¿Cuál es el tercer atributo que tiene el propietario? Disponerlo. Disponer, ¿cierto? Y la disposición en vida, dictando un testamento, realizando un testamento que haga el testador, es pues la voluntad. Pero ¿qué ocurre con la segunda fuente? Cuando la persona no ha realizado en el ejercicio de su voluntad y su facultad de disposición un testamento, como dijimos anteriormente, la ley va a determinar las reglas de la sucesión hereditaria. Y la ley va a determinar igual para todos. ¿Sí? Igual para todos. Por eso se llama también sucesión a título universal. Todos reciben todo en igualdad de condiciones. Y cuando digo que todos reciben todo, el acervo hereditario, reitero, estoy hablando de que no solamente reciben o heredan los bienes, los derechos, las acciones, los activos, no. Heredan también las obligaciones. Acordémonos siempre de la presunción contractual. Se presume que quien contrata lo hace para sí, pero también para sus... ¿Para quiénes? Herederos. 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 Por lo tanto, las obligaciones asumidas en vida por el causante también son de carácter sucesorio para sus herederos. Entonces, dos fuentes principales tiene el derecho sucesorio, la voluntad y la ley. Los elementos de la sucesión hereditaria, importantísimos porque tienen que ver con la concurrencia de cómo se va a transmitir el acervo hereditario. Uno de los primeros elementos es el elemento personal, que está constituido precisamente por la persona que fallece. ¿Sí? Se necesita, disculpen lo frío, ¿no? Como dice la sucesión mortis causa. Para hablar de sucesión mortis causa, necesitamos el fallecimiento de una persona. Este fallecido también va a recibir el denominativo de causante o de cuius. ¿Ya? Cualquiera de los tres, fallecido, causante, cuius, como quieran llamarle. Un segundo elemento es el elemento real. Y el elemento real está compuesto o constituido por los derechos, obligaciones, bienes, pasivos, activos del difunto, del causante. Y los formales, que vienen a ser las formalidades, requisitos o solemnidades que se debe cumplir para recibir una herencia, aceptar una herencia, lo que antes se conocía como declaratoria de herederos. Solamente ha variado el denominativo. Entonces, tres elementos tiene la sucesión hereditaria: personales, reales y formales. Y dos fuentes, la voluntad y la ley. ¿Ok? Y ahí tenemos un resumen de lo que acabamos de hablar. La apertura de la sucesión hereditaria en nuestro Código Civil se encuentra a partir del artículo 1000. Así como el artículo 1 del Código Civil establece que la personalidad comienza con el nacimiento, el artículo 1000 nos dice que la personalidad termina con la muerte real o presunta. Y esta muerte real o presunta genera la apertura de la sucesión hereditaria, es decir, la apertura del proceso de transmisión de bienes, activos, derechos y obligaciones de la persona que ha fallecido a favor de las personas que le sobreviven. Ahí está. El patrimonio, la tumba, el decuyus o causante, el eres, derecho romano, el heredero, y los bienes que deja. De este señor que está acá, digamos, enterrado, pasan al que le sobrevive.
quien asume el lugar del causante. Bien, el artículo 1001 de nuestro Código Civil establece la jurisdicción y competencia en materia sucesoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que establece? Establece pues que la sucesión hereditaria, fíjense, se abre en el lugar del último domicilio del decuyus, es decir, del que ha fallecido, cualquiera sea la nacionalidad de sus herederos. ¿Qué me está diciendo esta regla de jurisdicción y competencia? Que el trámite de sucesión hereditaria lo tengo que realizar en el lugar donde estaba constituido el último domicilio del fallecido, no interesando si sus causantes, sus herederos están en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, lo que sea. El trámite de sucesión hereditaria se va a realizar acá. ¿Ya? Si el causante o decuyus hubiera fallecido en un país extranjero, es decir, fuera del país, de nuestro país, la sucesión hereditaria se va a abrir en el lugar del último domicilio que tuvo en el país. Por decir, este señor vivía en Quillacollo y por X o Z motivos se fue a pasear a Estados Unidos, se quedó un par de meses y fallece allá, la sucesión hereditaria se va a tramitar en el lugar donde está ubicado el último domicilio que tenía en nuestro país. Quillacollo. ¿Cierto? La jurisdicción, ahora, acá hay un trámite, por eso he mantenido la información, les decía cuando avanzamos este tema, de esta manera. La jurisdicción y competencia de los jueces llamados a conocer las acciones sucesorias, que dicho sea de paso, ustedes ya están conociendo en procesal civil procesos voluntarios ordinarios, ¿cierto? Sí. Ya. El Código Civil establece a partir del artículo 1000 hasta el 1200 y el libro de sucesiones. Y en el Código Procesal Civil y en el anterior procedimiento civil, que no ha variado mucho, también establece reglas de jurisdicción y competencia en materia sucesoria. Y sigue manteniendo a la aceptación de herencia, hoy se llama aceptación de herencia, como un proceso inserto dentro del catálogo de los procesos voluntarios, mientras no se convierta en contencioso. En la vía judicial, los jueces en materia civil son los que tienen competencia para conocer estos procesos, pero esto ha sufrido una variación, una modificación más que una variación. Con la promulgación del nuevo Código Procesal Civil y la promulgación de la nueva ley del notariado, se ha delegado competencias en materia civil, en materia familiar y en materia niño-adolescente a los notarios. Esta delegación de competencias ha sido realizada, conforme saben ustedes porque han llevado derecho notarial, ¿sí?, únicamente en la vía voluntaria notarial, es decir, que los trámites que se vayan a realizar en materia civil, en materia familiar y en materia niño-adolescente, que son las autorizaciones de viaje al exterior y alguna otra más, deben estar libres de cualquier problema, contención u oposición, es decir, deben ser enteramente voluntarios, enteramente voluntarios. El momento que el notario advierta que hay problemas, que hay oposición de uno de los herederos, descontento o problema como tal, para el procedimiento y los deriva a la vía judicial. ¿Sí? Enteramente, los trámites que han sido delegados a las notarías de fe pública, especialmente en materia sucesoria, deben estar en el marco de la voluntad, libre de problemas, libre de contención. ¿Esto qué quiere decir? Es un tema que lo vamos a ver al final, no está en el PGO, pero es necesario que lo conozcamos.
Quiere decir que las personas mayores de 18 años, porque para recibir una herencia y para renunciar a una herencia se requiere capacidad jurídica. Un menor de edad por sí solo no puede aceptar una herencia, menos puede renunciar a la misma. Es incapaz. Las personas mayores de 18 años, con capacidad jurídica, lógicamente, pueden realizar su trámite de aceptación de herencia ante una notaria o una notaría de fe pública. ¿Sí? Sin ningún problema. Así como pueden aceptar la herencia, también en la vía voluntaria notarial pueden tomar la decisión de renunciar a la herencia. ¿Cierto? Son los mismos requisitos que se van a requerir, pero en una va a aceptar la herencia y en la otra va a renunciar a la herencia. Entre algunas otras cosas que han cambiado y se han delegado a los notarios en las materias que les acabo de decir. ¿Ya? Vocación hereditaria y delación hereditaria. Importantísimo. Tenemos que identificar qué es la vocación hereditaria y qué es la delación hereditaria. Vocación viene de vocatio. Y vocatio en el derecho romano significaba llamar, convocar, ¿cómo se dice? Emitir una convocatoria. Y la vocación hereditaria prevista en el artículo 1002 de nuestro Código Civil no es otra cosa que la facultad o potestad que tiene toda persona de ser convocado a una sucesión hereditaria. Ya sea por disposición de la ley, si es que no existe testamento, o ya sea por la voluntad del testador cuando ha dejado testamento. En términos claros, la vocación hereditaria es la potestad que yo tengo como persona de que si fallece mi causante, el cuius, ¿sí? Yo tengo todo el derecho de ser convocado a la apertura de la sucesión hereditaria. Una vez convocado ya veré qué es lo que hago. Si decido aceptar o si decido renunciar. Por eso la vocación va de la mano de la delación hereditaria. Porque si bien la vocación es la potestad que tengo de ser convocado, de ser llamado a la apertura de la sucesión hereditaria ante la muerte de mi causante, una vez convocado también tengo la potestad o la facultad que la ley me atribuye para poder aceptar o para poder renunciar a la herencia. ¿Cierto? Entonces, tanto la vocación hereditaria como la delación hereditaria van de la mano. No puedo renunciar en un escenario donde no ha sido convocado. ¿O sí puedo? No puedo. Primero ejerzo mi derecho de ser llamado, convocado a la apertura de la sucesión hereditaria que se va a dar con la muerte real o presunta de una persona. Convocado que he sido a la apertura de la sucesión, me nace el derecho de ejercer la delación hereditaria, es decir, tomar la decisión de aceptar o de renunciar a la herencia. No se olviden de aquello, por favor. Adquisición de la herencia, artículo 1007 del Código Civil. Fíjense, vocación hereditaria. La herencia se adquiere por el solo ministerio de la ley desde el momento en que se abre la sucesión. Y mi pregunta es, ¿cuándo se abre la sucesión hereditaria de una persona? Cuando fallece. Cuando fallece la persona. No se olviden. Solo vamos a poder hablar de herencia, de apertura de la sucesión, cuando una persona fallece. ¿Sí? Cuando el testamento, si bien lo hacen en vida, ¿cuándo va a tener eficacia legal un testamento? Cuando el testador fallezca. El contenido del testamento nos vamos a enterar cuando esté viva o cuando esté muerta. Cuando esté muerta. Cuando esté muerta. Y mientras dicta su testamento y no muere, inclusive el testador puede modificar, puede cambiar ese testamento, puede dictar otro. ¿Sí o no? Y solamente vamos a saber del contenido una vez que fallezca esa persona. Algo muy importante.
Los herederos, por la figura de la adquisición de la herencia, sean de cualquier clase, se dice que continúan la posesión del causante desde el momento en que se abre la sucesión. Es una manera de decir, como ha muerto el titular, sus herederos se hacen cargo. ¿Cierto? Sin embargo, cuando veamos la clasificación de herederos más adelante, los simplemente legales y los testamentarios, así como el Estado, que además va a aparecer como un heredero irregular, van a pedir judicialmente la entrega de la posesión. Peor si se trata de testamento. Requisito que no necesitan los herederos forzosos. ¿Quiénes van a ser los herederos forzosos? Los descendientes. Los descendientes, a falta de los descendientes, van a concurrir los ascendientes. Es decir, no tengo hijos, otro heredero forzoso son mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. No tengo hijos, ni tengo ya padres o abuelos o bisabuelos vivos. ¿Quién va a aparecer? Mi El esposa. cónyuge o la cónyuge. Exactamente, mi esposa va a aparecer. Que dicho sea de paso, él o la cónyuge concurre a la sucesión hereditaria, ya sea con los descendientes, que son los hijos, o ya sea con los Ascendientes. ¿cierto? Esos son los herederos forzosos, quienes de pleno derecho asumen la titularidad y continúan con la actividad de los bienes hereditarios. ¿Se acuerdan? Modalidades de sucesión: a título universal, a título particular. Coincidente con los sistemas de sucesión, porque habla de sucesión legal y sucesión testamentaria. Título universal, toda la masa hereditaria. Título particular, ciertos bienes. ¿Cierto? Por eso les hacía la aclaración para que no se confundan. Bien. Hemos hablado de herederos, forzosos, simplemente legales. Los hemos enunciado, no hemos profundizado todavía, acá vamos a profundizar. ¿Es lo mismo heredero y legatario? No, doctor. No, doctor. No se olviden. No. El heredero siempre va a ser una persona, natural o jurídica. Jurídica, doctor. El heredero, Jurídica. Sí. Natural, doctor. Natural. Ay, natural, perdón. Sí, natural y el jurídica, heredero, llamado como tal, por eso está con otro color, siempre va a ser una persona natural. física individual. Quien por disposición de lo que la ley mande, por disposición del testamento o excepcionalmente por contrato, va a heredar o va a suceder los bienes del causante. Cuando hablo de excepcionalmente por contrato, ¿a qué me estoy refiriendo? Al famoso, ¿con qué contrato se anticipa la herencia en vida? ¿Quién se acuerda? La legítima de los Compraventa. Con el Anticipo de contrato de legítima. anticipo de legítima. Claro. Herencia en vida, ¿no ve? Por eso dice, excepcionalmente por contrato va a heredar los bienes. En cambio, el legatario puede ser una persona natural jurídica. o puede ser una persona jurídica, que únicamente va a heredar al causante mediante un testamento, porque por la vía legal no hay legatarios. Si el causante, el fallecido, no ha dejado testamento, los que son convocados a heredar son los herederos. Los legatarios no aparecen. Los legatarios simplemente van a aparecer cuando haya testamento. ¿Estamos? Cuando haya testamento. Y fíjense que puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Ahora bien, ahí está la diferencia entre heredero y legatario. El heredero
es heredero sucesor por ley, por testamento, excepcionalmente por contrato. Concurre en igualdad de condiciones con los otros herederos. Sustituye de manera directa al causante en derechos y obligaciones. Y además, siempre va a ser una persona física, una persona natural. El legatario puede ser una persona natural o jurídica. ¿Por qué? Porque en testamento el testador, haciendo uso de su porción de libre disposición, que vamos a ver más adelante en la legítima, puede designar que deja una parte de sus bienes al albergue de niños gaviota o al asilo el buen pastor, ¿cierto? Puede hacerlo. ¿Y el albergue y el asilo son personas naturales o jurídicas? Jurídicas. Jurídicas, pero se van a constituir en un testamento como legatarios. Tratándose de personas naturales, yo le puedo dejar la porción de libre disposición que me va a tocar, es decir, una partecita de mi acervo hereditario. Le puedo dejar a mi chofer, a mi jardinero, a mi empleada, a mi amiga, a mi vecina. ¿Por qué? Porque es una porción de libre disposición que más adelante la vamos a ver. ¿Cierto? Pero siempre la figura del legatario sí o sí va a estar inmersa en un testamento. No necesariamente el legatario debe ser pariente del testador. Puede serlo, como no puede serlo. No responde por deudas hereditarias. Imagínense a ver que yo le deje a mi chofer, tengo la deuda en el banco y él se va a encargar de pagar. ¿Me la va a aceptar? No, por supuesto. Imposible, ¿no ve? ¿Cierto? Entonces, hay que establecer esa diferencia de manera puntual. ¿Cuáles son los requisitos para ser heredero? Y con esto me van a ayudar porque volvemos al artículo 1, 2, 3 del Código Civil. Para ser considerado heredero, debo existir en el momento de abrirse la sucesión. O debo haber nacido o debo haber sido concebido. En términos españoles, para considerarme heredero, ya debo existir cuando fallece mi causante, debo haber nacido por lo menos, o por lo menos debo estar en camino. ¿Cierto? A eso se refiere. Por otro lado, salvo prueba en contrario que pueda existir, se va a presumir concebido en el momento de abrirse la sucesión, es decir, en el momento de fallecer el causante, a quien ha nacido con vida dentro de los 300 días posteriores de haber fallecido el causante. ¿Se entiende eso? Chicos, ¿o alguien tiene duda? Sí, se entiende, doctor. Sí, doctor. ¿Todos entendemos? ¿Cuánto es el periodo normal de un embarazo? 42 semanas, doctor. ¿En meses cuánto es eso? 9 meses. 9 meses. ¿Cuál es el periodo mínimo aceptado en un embarazo? 7. 7 meses. 7. ¿Y cuál es el periodo máximo que se estila en un embarazo? 10. 10 meses. 10 por 30, ¿cuánto hacen? 300 días. 300 días. Esto quiere decir que salvo exista prueba en contrario, vamos a presumir que el que nace después de o dentro de los 300 días posteriores a la muerte del causante era hijo del que ha fallecido. Sí. ¿Cierto? Sí. Eso es lo que vamos a entender. Ahora, los hijos, aún no estando concebidos todavía de una determinada persona que vive al morir el testador, pueden ser instituidos sucesores. ¿Quién me explica esa partecita? Reitero, los hijos, aún no estando concebidos todavía de una determinada persona que vive al morir el testador, pueden ser instituidos sucesores.
Doctor, yo lo entiendo A ver, como que la esposa o la pareja puede haberse embarazado y puede ser considerado sucesorio. pero eso no más bien se sujetaría al segundo párrafo. No son los nietos, no serían los nietos, doctor. Wow, ¿cómo vendría a ser eso, Luciana? Porque dice, los hijos aún no estando concebidos todavía de una determinada persona que vive al morir el testador, pueden ser instituidos sucesores. O sea que sus hijos que están vivos tienen un hijo y el testador muere, no sé, algo así, doctor. Está bien, Doctor, bienísimo. tengo otro concepto. A ver, adelante. Bueno, se estila que hay personas que ceden las células en bancos. ¿Ya? Entonces, si esa pareja o a decisión mutua es que se emplee esas células para poder conseguir, por supuesto que es considerado hijo. Ok. Sirve. ¿Quién más? ¿Nadie más? Más o menos se explica así como más o menos lo han dicho. A ver. Los hijos aún no estando concebidos todavía de una determinada persona que vive al morir el testador pueden ser instituidos. Yo, hijo de mi papá, todavía no tengo hijos, ¿cierto? ¿Sí? Pero una vez que fallece mi papá y después tengo hijos, vendría a ser el nieto del fallecido, que ni siquiera lo ha conocido. Si yo renuncio a la herencia o me pasara algo, ¿puede mi hijo declararse heredero a la sucesión de su abuelo en representación mía o no puede? Puede, doctor. Puede, doctor, puede. A eso se refiere. Yo Como tenía decía razón, Lucia, doctor. como decía Luciana, a los nietos. No existen todavía. Yo soy la determinada persona que vive al morir mi causante, mi testador. Pero posteriormente mis hijos cuando nazcan pueden ser instituidos herederos por la figura de la representación que enseguida vamos a ver. ¿Listo? Importante. Bien, Doctor, sucesión, pero- adelante. Perdón, pero sería en caso de que muera la persona, ¿no? Claro, claro, por eso es la regla. ¿No ve? Haber Sí. nacido, estar concebido o ya existir. Nacer dentro de los 300 días de haber muerto él, posterior es el causante. Y sin haber sido concebido, pero de la determinada persona que estaba viva al morir el testador, lógicamente. ¿Listo? Bien, a ver, estamos llegando al final de la segunda sesión, chicos. Voy a parar acá y en 2 segundos les paso el nuevo link, ¿ok? Está bien, doctor. Ya.